El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. ¿Qué tal? Un saludo muy cordial a todos los televidentes del país y a todos los internautas. Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País, un espacio diferente donde queremos ahondar y conocer un poquito más en profundidad esta Colombia maravillosa, este país de realismo mágico que todos disfrutamos, una Colombia donde cabemos todos. Estoy con un hombre de paz, con un estudioso académico, uno de los grandes analistas que hoy tiene el país, el maestro León Valencia. Maestro León, bienvenido. Qué bueno que esté con nosotros. Francisco, muchas gracias por la invitación. Me siento feliz de estar acá. Claro, está en su casa, además. Sí, en mi casa, la casa de todos. El Palacio Nariño es la casa de todos los colombianos. Así es. Le hablaba yo de que usted es un hombre que viene de un proceso de paz tan interesante y que se metió en el cuento de la academia y se la jugó con la paz. Seguimos soñando con la paz, maestro León. Pues aquí se han hecho varios intentos por cerrar el conflicto colombiano, el conflicto armado que surgió en los años 60. Y se hicieron dos intentos parciales interesantes. Uno fue con el M-19 y 8 grupos más, que dio origen a la Constitución del 91, una constituyente. Y ese fue un primer cierre parcial del conflicto con un poco de grupos. Un segundo cierre parcial de este conflicto armado que surgió en los años 60 fue el acuerdo con las FARC en 2016, que dio origen a la victoria de Gustavo Petro y que por primera vez un gobierno de izquierdas llega a Colombia. De manera que esos son dos intentos y Gustavo Petro, en honor a eso, porque es hijo de unos acuerdos de paz, se le metió la idea de una paz total como búsqueda de un cierre definitivo. Oiga, estos grupos que quedaron de esos procesos de paz que se hicieron anteriormente, cómo los metemos en la institucionalidad y cómo resolvemos estas violencias en Colombia. Y es un intento, me parece a mí, franco, sincero, muy generoso, que resultó bien en algunas cosas y resultó mal en otras porque los grupos no le dieron la mano para llegar a la paz, sino que se empecinaron en seguir en la violencia y derivaron en una cosa que es producto de todas las violencias, de todos los acuerdos de paz también. El Frente Nacional cerró una lucha entre liberales y conservadores, y fíjese, Francisco, que quedaron unos grupos de bandoleros, con nombres además fabulosos, Desquite, Sangre Negra, María Chicharro Negro, y esos grupos, Efraín, fíjese, liberales y conservadores, porque Efraín González era conservador, que fue el más célebre quizás de todos, que fue un tipo de leyenda, que esos grupos de bandoleros fueron el residuo de la violencia liberal conservadora. Aquí, en este momento de los acuerdos, las disidencias de las FARC son el residuo de esos acuerdos y también los herederos de los paramilitares, el Clan del Golfo, lo que muestra que los procesos de paz dan un salto hacia adelante, pero dejan unos grupos atrás que no se meten en los acuerdos y por los que hay que volver a ver si acaso se meten. En este caso no tuvo mucho éxito el presidente Petro porque el ELN se dejó arrastrar hacia una pelea con esos grupos que quedaron de disidencias y el Clan del Golfo, a unas batallas que ya no son con el Estado, sino entre ellos en las regiones, con mucho dolor y mucha tristeza, y no sé ya si será recuperable para un proceso de paz posterior al ELN, porque se dejó arrastrar y está en unas reyertas locales muy fuertes. La del Catatumbo es muy triste, todo lo que ha ocurrido allá, que es una pelea entre Frente 33 y el ELN. Claro. De manera que eso es lo que tenemos y la vida sigue, pero ya son grupos que están como los bandoleros de los años 60
en la marginalidad del país, digamos, allá en las fronteras, en lo profundo de las montañas, ya no amenazan al poder central, ya no están alrededor de Bogotá, ya no vienen para el Palacio de Nariño. Esa es la realidad que tienen esos grupos. Y la base ya no es una base política. Estamos hablando de economías ilegales y de narcotráfico. Sí, porque la bandera política clave de las guerrillas era la inclusión en el poder. La participación política. Y la participación política. Ahí ya la izquierda tiene el partido mayoritario en Colombia, que es el Pacto Histórico, tiene la presidencia de la República, puede repetir esa presidencia en esta segunda vuelta, o aún en el caso que pierda, queda como una fuerza de oposición muy importante, con 77 parlamentarios, con una presencia política en todo el país, de manera que es un tránsito hacia una alternación política y hacia la democracia, y harán una mejor oposición si quedan en la oposición, o un mejor gobierno si quedan en el gobierno. Y quedan dos aspectos bien importantes ahí. Uno que es la JEP, sale de los acuerdos de La Habana, y un poco más atrás, justicia y paz, que son como los pilares de esos dos procesos, que son como los últimos que ya quedan y los del principio del siglo XXI. Es que aquí nos hemos inventado todas las fórmulas, pero todas las fórmulas para tratar de terminar esta guerra. Una última fórmula fue la justicia transicional, que es reciente en el mundo, se deriva digamos, de la idea en ya finalizando el siglo XX y empezando el siglo XXI, de que había que tener una alternativa de justicia para las guerras o para terminar las dictaduras. Y se inventaron la justicia transicional, que es digamos, una manera de decirle al que está enfrentado, al que o no se le puede derrotar o no se le ha derrotado durante muchos años, venga, métase en un proceso de justicia con unas favorabilidades muy grandes. Parten de un concepto totalmente distinto a la justicia tradicional. Es que en esta no hay presunción de inocencia. En esta el que se somete es porque dice, yo soy culpable, señor, parto de que soy culpable, no voy como a presumir inocencia, soy culpable de haberme alzado en armas o soy culpable de haber metido en un proceso de violencia, estoy dispuesto a confesar, a decir la verdad sobre la base de que las penas vienen con una favorabilidad enorme. Claro. ¿Qué pasaría si se acaba la JEP, si la cierran? Pues yo creo que eso sería una catástrofe para estos procesos, porque las traiciones y los incumplimientos son los que generan más confrontaciones y violencia, el engaño. Entonces, esto sería engañar a una gente que de buena fe hizo un acuerdo para salir de la guerra, y salió de la guerra, que son los de las FARC, y salieron de la guerra, fíjate, para una derrota política impresionante y una derrota moral muy grande, porque ellos tuvieron una bancada parlamentaria, les dieron, entraron en un proceso de reinserción, y bueno, perdieron esa bancada, no tienen una representación política, les cobraron a ellos tantas cosas el país, y aún así el grueso de esa organización y de sus líderes principales están honrando el acuerdo de paz, de manera que sería una traición muy grande a un acuerdo firmado por un jefe de Estado, que es Santos, con un premio Nobel de Paz, con el apoyo de la ONU, con el apoyo de 10 países que participaron en ese proceso. Eso no lo puede hacer un país, no lo puede hacer de verdad. Ahora, pues, como lo que está diciendo uno de los candidatos presidenciales es que va a acabar con eso y que se va a salir de la ONU, ese señor, pues no sé qué irá a hacer, pues porque, digamos, se va a colocar por fuera de todo el ordenamiento internacional, y eso, pues, a un país como Colombia, Estados Unidos puede amenazar con eso y hace cosas como esas, Donald Trump, porque, bueno, es la principal potencia, pero un país como nosotros, pues se amenaza con salirse del orden internacional y se amenaza con acabar con los acuerdos que han hecho con otros grupos, acuerdos muy simbólicos y muy importantes de paz, de manera que uno no sabe a qué atenerse. Y eso tiene un costo muy grande de desconfianza en el Estado.
y de como, oiga, los colombianos somos unos faltones o qué. Pues, y siempre me acuerdo de un gran profesor universitario que vino acá en los años, hace 30 años, vino acá a enseñar en los Andes y trajo 2 hijos pequeños y no sabían una palabra de español. Y entonces el primer día salieron, 30 o 40 años, cuando eso era más fácil, salieron a la calle a mirar y se encontraron con otros niños. Y uno de ellos llegó a preguntarle al papá, papá, ¿qué es tramposo? Era la primera palabra que había oído afuera. En español. En español, tramposo. Y uno le da mucha tristeza que en Colombia entonces, pues, no honremos los acuerdos, que la palabra era sagrada en nuestros ancestros. Exacto. Se hacían negocios de palabra. Negocios de palabra y ahora pues estamos en estas. Me parece grave esas cosas que digan vamos a acabar con la JEP, vamos a acabar con toda la justicia transicional. En un país que la necesita y la va a necesitar. Ahora la necesita para los de las FARC, que estaban en eso, para militares que estuvieron en todo ese proceso de los falsos positivos, pero llegará el momento en que la necesite para políticos importantes del país, que han estado en el conflicto y han participado en el conflicto de manera importante y que algún día se someterán también a la justicia transicional. Muy bien. En este punto, mi querido León, vamos a hacer una pausa porque quiero que hablemos de la injerencia, en este caso hablamos de Trump y de gobiernos como el Ecuador, todo lo que en este momento electoral tan sensible en que estamos. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Entrevistas con Alma de País con nuestro invitado León Valencia. Aquí, cuando los niños nacían, sentíamos miedo de no poderles dar lo que necesitaban, porque vivimos lejos, porque siempre nos habían dejado solos. Pero ahora no, los médicos vienen, hay controles, seguimiento y hoy nuestros niños están bien. Esta vez sí están creciendo. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estamos en Entrevistas con Alma de País con el maestro León Valencia, hablando de todos estos temas en un momento trascendental para nuestro país, un momento político muy, muy singular. Y ahí usted hablaba de Trump, y tengo que preguntarle sobre toda la injerencia que ha tenido Trump en toda América Latina y todo lo que nos puede costar en este momento tan difícil, ¿no? Sí, Donald Trump adoptó una política muy audaz, muy dura, de intervención en América Latina. No se había visto un presidente que hiciera eso. Volvió a la Monroe, a la doctrina Monroe. Y dividió a América Latina juntando un grupo grande de 12 países que se llama Escudo de las Américas, de afines ideológicamente a él y digamos, dispuestos a aceptar intervenciones militares y presencia de Estados Unidos en sus territorios. Eso es un poco, pues, lamentable, pero esa es la realidad. Ahora, esos países hasta ahora, porque el mundo está cambiando y América Latina está cambiando mucho, representan una parte de América Latina importante, pero la representación más importante de América Latina, está en fuerzas distintas, que toman distancia de Donald Trump. Está gobernando Lula, Brasil, vamos a ver cómo le dan las elecciones de octubre, pero Brasil y Lula pues han tomado distancia y han tomado una posición muy diferente a Donald Trump y a su política, y son la 8ª economía del mundo, y son el país más grande territorialmente y en habitantes de América Latina. Está México con Claudia Sheinbaum, que es la 12 economía del mundo, que es pues además tiene una frontera inmensa de 3.700 con los Estados Unidos. Con los Estados Unidos, tiene el 70% del comercio con Estados Unidos y ha tomado distancia. Y está Colombia, que es el 3er país más poblado y en ascenso de América Latina. Ya que el 70% del Producto Interno Bruto está en estos países que toman distancia de Estados Unidos
y el 69-70% de la población. Esa es una realidad que enfrenta Donald Trump y que quiere forzar un poco a ver cómo va esto. Ahora, estas corrientes en América Latina que proclaman la autonomía, la independencia y unas relaciones, digamos, concertadas con Estados Unidos, porque nadie está en la idea de que vamos a romper con Estados Unidos. Eso lo proclamó un poco Hugo Chávez y construyó un régimen alrededor de eso y no le fue bien esa política a Chávez, tampoco le ha ido bien a Cuba. Lo de Cuba es más injusto porque no es iniciativa de Estados Unidos, es una iniciativa muy larga de Estados Unidos. Pero estos mandatarios, Donald Trump sabe que estos mandatarios pues no son de esa ala radical que va a enfrentarse a él, sino que va a tomar distancia y va a tratar de negociar. Ha sido de una diplomacia la señora Claudia Sheinbaum enorme, haciendo cosas que es por acuerdo y manteniendo un discurso de soberanía a su interior fuerte. Lo mismo está, pues la política exterior de Brasil es construida durante muchos años, es la política más sofisticada exterior de América Latina. Se le debe mucho a Amorín, a un canciller, y creo que ahí hay un juego complejo, digamos, de Donald Trump. Y a veces el viaje de Donald Trump hacia el Oriente Medio crea una situación también complicada para Estados Unidos, porque no puede mirar de la misma manera a dos sitios en el mundo. Había decidido Estados Unidos volver a América Latina y meterse en ella de manera profunda, pero luego le aparece este conflicto con Irán y se va hacia el Oriente Medio y se empantana un poco allá, no ha podido salir de allá, llevado de la mano por Netanyahu y por Israel. Y ahí uno piensa en otro momento de América Latina, que es el principio del siglo XXI, cuando ocurre el ataque a las Torres Gemelas. Bush está mirando hacia América Latina y pronto con ese golpe sale y se va para Afganistán y para Irak y abandona América Latina. Y luego cuando intenta regresar tiene una crisis mundial enorme, Estados Unidos, la crisis de 2008, y mejor dicho, América Latina quedó, digamos, como dicen los costeños colombianos, suelto de madrina. Y en ese momento es que llega Chávez, llega una ola rosa en toda América Latina. Entonces llegó Chávez, llegó... Una ola de izquierda grande, ¿no? Sí, grande, que llegó Chávez, llegó Correa, llegó Evo Morales, llegaron los Kirchner, llegó Lula, y fue una Uruguay, ola. Mujica. Uruguay. Entonces se intentó, en ese momento era como, estamos solos, vamos a hacer cosas, y de esa ola se aprende mucho. Colombia y no estuvo en esa ola, y aprendió de los errores de esa ola, que era la subestimación de la democracia, de Chávez y de todos estos grupos. El querer hacer una unidad en contra de Estados Unidos, digamos, con una batalla en contra de Estados Unidos que fue UNASUR, y el fracaso de UNASUR porque se dividió otra vez América Latina. Entonces quedamos vacunados para eso. Colombia es afortunada, a mi modo de ver, en su parte de la izquierda porque tuvo unos espejos. Nadie va a hacer lo que ocurrió en Venezuela. Nadie. Pues tiene que ser muy bruto y la gente no es tan bruta. Entonces aprendimos de eso, aprendimos a no jugar con la democracia, a respetar la institucionalidad, a buscar, digamos, consensos para salir de las situaciones. Y es distinta esta nueva ola. Tenemos una nueva ola que está en México, que está en Brasil, que está en Colombia, que está en Uruguay, que mire, a veces gana y a veces pierde elecciones, pero también está en Chile, acaba de gobernar Chile, la izquierda, ahora está disputando en Perú el paso, el triunfo en segunda vuelta, y parece que puede ocurrir, porque es muy impreciso eso, pero hay ya otra América Latina, y es el momento más floreciente de América Latina y del liderazgo latinoamericano. Acaba de hacer un gran evento del progresismo mundial,
en Barcelona. Lo cita el presidente Pedro Sánchez, el español. Llegan 5.000 personas, pero los líderes que figuraron allá, los que le dieron brillo a ese gran encuentro del progresismo, fueron Lula, Petro y Sheinbaum. Claro. Porque voy a decir una cosa que es arriesgada y que me van a decir, hombre, qué optimismo usted. Pero la vanguardia mundial de la lucha por la paz y la lucha por las reformas sociales se está trasladando de Europa hacia América Latina. Estamos ya con el balón en nuestra cancha. Sí, América Latina empieza a ser el líder mundial de las causas nobles que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Esa de mantener la paz, aquí no tenemos ninguna guerra entre países, de jugársela claro. a ideas progresistas y de apelar al multilateralismo y al consenso internacional. Y estos presidentes nuevos, por lo menos de izquierda, ¿no? Por lo menos algunos nuevos y otros que repiten, como en el caso de Lula, tienen otra mentalidad, una mentalidad muy constructiva y brillan por la idea, digamos, por esas ideas de ponerse en lo contemporáneo contra el cambio claro. climático, y además, por la paz. Claro, además no tenemos por qué ser tan genuflexos. O sea, podemos tener unas posiciones independientes, importantes, interesantes, y no siempre de narcotráfico. Tenemos que desnarcotizar esas relaciones, ¿o no? Sí, es que la América Latina va superando cosas. Nosotros realmente la primera ola de izquierdas en América Latina al empezar este siglo, pues lo vivimos como vive la adolescencia. Era la adolescencia de la izquierda, pues creíamos en todo, creíamos que íbamos a ganar el mundo de manera muy fácil. Fuimos descubriendo que los sueños pues tenían sus límites. Y yo creo que esa adolescencia de América Latina la estamos superando. Hay una izquierda más adulta que sabe que tiene unas obligaciones con el país, con el mundo, pero que tiene que negociar, que tiene que transar, que tiene que acercarse. Pero las causas son realmente muy nobles, porque es la diversidad sexual, la diversidad étnica, es el respeto, la naturaleza, es la transformación social de estos países, es la reducción de la pobreza, sabiendo que pues no se ha inventado nada distinto mejor que el capitalismo, que ahí está el capitalismo, porque el socialismo, como se entendió, pues tuvo un fracaso enorme y quedaron, digamos, muchas heridas en eso. Y ahora, pues, los candidatos hablan de capitalismo productivo, de cómo inyectarle humanidad a este capitalismo, cómo reducir las brechas sociales. Y esas son las cosas, y cómo atacar el machismo, patriarcalismo, la misoginia, la homofobia. Estamos en un tiempo donde la izquierda tiene que cargarse unas causas bellísimas, utópicas, para construir una sociedad más amable, pero lo está haciendo de una manera impresionante, porque se carga esas causas, las pelea, las lucha, y el mejor indicador de que una causa va triunfando es que el contradictor la recoja y la practique. Se puede conversar en la diferencia y hacer acuerdos. No, y que el contradictor tenga que agarrar la idea del opositor y convertirla en propia. Por ejemplo, poner un candidato gay. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Claro. Y robarse esa idea que es más de acá y ponerla en práctica para hablar de diversidad. Y eso es parte, digamos, de este nuevo país que tiene una gente que quiere acoger, que quiere volver un país pluralista, y eso es bueno, también va contagiando a la derecha. ¿Cómo analiza estos dos conceptos? ¿O por la razón o por la fuerza, o nos la jugamos con la vida? ¿Cómo lo analiza usted? Esa es una vieja consigna de las guerras y las confrontaciones, por la razón o por la fuerza. Y ahora se dice por la razón y la democracia. Ese es el único camino. El único camino es la democracia y la razón. Es la persuasión digamos, del electorado mediante
mediante acciones y discursos que beneficien a esa gente. Hoy no hay, digamos, campo para, desde una posición de democracia, digamos, de hablar de la fuerza. ¿Por qué? Aquí, pues yo fui de esa idea, de por la razón o por la fuerza. Queríamos ganar la inclusión política y nos metimos a una guerra para ganar la inclusión política. El Frente Nacional nos había excluido a los pensamientos de izquierda, se repartían el poder entre los liberales y conservadores. Y los que veníamos y que empezamos a ver otras ideas de izquierda en el mundo, entonces dijimos por la razón y por la fuerza y nos fuimos a la guerra. Y allá dijimos, oiga, no, tenemos que volver a decir por la razón y por la democracia. Ya no cabe eso porque Colombia ha sufrido mucho con esa consigna por la razón y por la fuerza. Por la razón o por la fuerza pusimos 10 millones de víctimas. Por la razón o por la fuerza pusimos 450.000 muertos según la Comisión de la Verdad. Esa consigna lleva a esas cosas. Nosotros tenemos que decir por la razón y por la democracia es hoy. Bueno, y nos la seguimos jugando, nos la jugamos por la vida. Estamos en Entrevistas con Alma de País, aprendiendo con León Valencia. Un pequeño corte y ya volvemos. Antes, cuando estaba enferma, aquí no llegaba nadie, pero hoy es diferente. Gracias al gobierno de la vida, el buque hospital llega a nuestro territorio. Esta vez sí hay esperanza. Hoy la salud no tiene distancia. Esta vez la ayuda sí llega cuando más se necesita. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estamos en Entrevistas con Alma de País, aprendiendo con León Valencia, y quería preguntarle también ahí la otra confrontación que está tan fuerte entre la izquierda y la derecha, no solo en Colombia, en todo el continente. ¿Es bueno o es malo? ¿La polarización es buena o es mala? O si se nos genera violencia, pues se nos complica. Sí, es que nosotros hemos tenido una polarización armada. Que es la grave. De 60 años. Estamos haciendo esa polarización armada para una polarización política. Y esa me parece que es mucho mejor que la polarización armada. Es mejor que echemos lengua, ¿no, Vale? Mejor que nos confrontemos en la vida, en la democracia, y que podamos expresar nuestros argumentos entre proyectos que son distintos. Nunca un país se representa en un solo pensamiento, nunca. Por eso existe esa polaridad de izquierda-derecha desde la Revolución Francesa. Y esa polaridad izquierda-derecha también tiene un poco de matices. Hay unas derechas ultras, unas derechas más moderadas, también de centro-derecha, hay unas izquierdas más ultras, hay unas izquierdas moderadas, y hacen pues el juego político así. ¿Y qué divide, digamos, a estas izquierdas y a las derechas? Las divide un punto, el parteaguas es lo social. Es el que hace más énfasis, la izquierda hace más énfasis en los derechos sociales y la derecha hace más énfasis en los deberes del ciudadano frente al Estado, en la libertad individual. Los de la izquierda siempre dicen, oiga, hay que hacer conquistas colectivas, y en cosas incluso muy sencillas. Cuando van a hacer reformas sociales, reforma a la educación, por ejemplo, la derecha piensa cómo logramos que un grupo, digamos, unos individuos logren grandes conquistas educativas, y hay que encontrar un camino de becas y de cosas para exaltar, digamos, y de gran educación para brindársela a una población exclusiva que asciende en el conocimiento. En cambio, la izquierda plantea los derechos más universales a la educación masiva y gratuita. Y dice, hay que meterle a eso, hay que emplear el presupuesto en esa dirección. Y uno lo ve, cada uno hace sus énfasis y dan resultados distintos en la vida. Pero dan resultados distintos en cada momento. También las sociedades piden cosas distintas. Entonces hay veces que, bueno, viene una época donde los derechos tienen mucha prevalencia, y entonces la sociedad
viene otra vez y se contrae y dice, oiga, pero hay que decir también un poco de deberes y la derecha ahí tiene más juego. Eso es un punto clave y lo vemos en la polaridad de cosas. Quienes más tienen un discurso social y se benefician cuando hay unos anhelos, cuando hay unas desigualdades muy grandes y se despiertan esos anhelos en la sociedad, es la izquierda. Pero la seguridad siempre favorece a la derecha, porque siempre que hay unos problemas grandes de seguridad y de violencia y de cosas de esas, la población dice, le confía un poco más a la derecha esas ideas. Y por eso también el arte del juego político es quién le araña al otro su proyecto. Por ejemplo, a veces cuando la sociedad le exige unos problemas de seguridad, entonces, y la izquierda está ahí merodeando, buscando el poder o buscando mantener el poder, dice, arañémosle un tema de seguridad, como también tenemos una propuesta viable de seguridad. Y así, a veces también la derecha trata de arañar el tema social a la izquierda. Ese es el juego, pero una sociedad nunca se representa en un solo pensamiento. Ha sido un fracaso los absolutismos, ha sido un fracaso todas estas autocracias que han gobernado, porque finalmente se desborda. Yo me encuentro en los propios amigos, personas que tienen una idea pues muy de derechas y yo digo, oiga, pues sí, pues tiene razón usted de pensar así porque su vida ha sido de esta manera. Yo tengo un poco de razón en pensar de esta otra manera porque mi vida me ha llevado a eso culturalmente, socialmente y temperamentalmente. El temperamento, por ejemplo, de mayor libertad, de menos, digamos, orden en la vida de uno, pues le viene con uno también. ¿Usted cree que estamos pasándonos ya a las extremas? El mundo hoy está hablando de una extrema derecha, por ejemplo en Italia, en los Estados Unidos, ya están saliendo movimientos otra vez neonazis en Alemania. ¿Cree que nos estamos metiendo ya en una extrema? Hay una batalla durísima, hay una nueva derecha que está en una batalla cultural, política, que está deshaciendo los compromisos que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial, que está, digamos, acabando con organismos de consenso mundial, que está en una deriva muy dura, exaltando la riqueza y la acumulación de riqueza como una virtud enorme. Porque lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial es que la humanidad retrocede y dice, oiga, un momentico, las guerras, un momentico, la acumulación de riquezas. Entonces se hizo el pacto social en Europa y se estableció unos organismos para buscar consensos y para limitar las guerras, que nadie está en igualdad total en esos organismos. Ahí dominan los países más fuertes, los más poderosos, pero concedían un espacio para debatir, para discutir, para llegar a consensos, que es la ONU, que es digamos, el Consejo de Seguridad, que son todos los organismos encargados de la salud, todos los organismos comerciales, todos los organismos monetarios, y eran lugares donde entre los países más débiles debatían con los más fuertes. Están arrasando con eso. Están arrasando en cabeza del presidente Donald Trump. Es, digamos, el cabeza de eso. En América Latina está Bukele, está Milei, y hay una serie, ahora Kass en Chile, y hay una serie de países que están alrededor de esa idea y de presidentes. Veremos qué pasa, porque se auguraba mucho éxito de esto, como se auguró mucho éxito en algún momento que se pensó en el neoliberalismo como proyecto económico, que no era un proyecto total como este, que es un proyecto que atraviesa la cultura y atraviesa todo el orden político internacional. Era un proyecto más dirigido al libre mercado, que tenía un impacto en los otros factores, pero no como este, que es un proyecto más integral de la nueva derecha. Este proyecto vamos a ver, porque vamos a ver cómo le va a Donald Trump en este proceso. Está cayendo en las encuestas, va para unas elecciones de medio término en Estados Unidos, vamos a ver cómo le va en noviembre, pero
a Bukele no le está yendo bien, es la economía que menos crece en Centroamérica y en esa zona. A Milei no le está yendo bien con su gran motosierra, digamos, de recortes. Entonces, estamos en esas y no le ha ido bien. Entonces, en Colombia, digamos, ha ido contra la catástrofe que se pensaba, ha ido mejor en empleo, a mejor en inflación, a mejor en conquistas sociales. Conquistas sociales. Y son proyectos muy distintos los que están en juego. Y ahora, pues no cabe cierta neutralidad, pues uno tiene que pensar, bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde me pongo en todos estos procesos políticos? Y está en juego, digamos, toda nuestra historia reciente, digamos. Nosotros hemos pasado por tantas y están en juego esas historias recientes. Yo, por ejemplo, me siento muy feliz. Yo no creí, Francisco, yo no creí que iba a ganar la izquierda en el transcurso de mi vida. Que no lo iba a conocer. Yo no creí eso. Y cuando ganó yo sentía, oiga, pues qué cosa tan fabulosa pasó, que ganó. Independientemente de los errores, no es fácil gobernar, ningún gobierno es perfecto, tiene muchos defectos siempre, los de izquierda, los de derecha, y tienen también su fecha de caducidad. Entonces fíjese, un gobierno de derecha que todos admiramos mucho en Europa, que fue el de la señora Merkel. Ajá. Merkel era una reina en Europa, sí. Y de pronto, ¡pum!, se vino al suelo. Y entonces uno dice, ¿qué pasó? Pues que los proyectos políticos tienen su decadencia, tienen su momento de izquierda a derecha, tienen su momento de decadencia. A veces están al alza, otras veces están en caída vertical. Y por eso vivimos. La cosa es que en Colombia no teníamos ninguna de esas oportunidades de fracasar, porque pues no teníamos acceso al poder. Cuando le dieron acceso al poder en algunas regiones y ciudades, empezaron a mostrar que eran capaces de gobernar y que gobernaban bien. Claro. Y hay amigos míos que yo decía, oiga, estoy orgulloso de lo que usted ha hecho en tal ciudad, de tal gobernación. Y yo decía, ¿y cómo lo logró? No había tenido la oportunidad. Y luego pues hacen cosas exitosas y bonitas. Y otros también fracasan. Y bueno, y tienen que pensar en por qué fracasaron. Pero es que a uno le tienen que dar la oportunidad de fracasar. La alternación política no solo da la oportunidad de brillar a proyectos políticos, sino también de fracasar. Qué buena frase esa. Podemos tener un equilibrio entre las dos cosas, conquistas sociales, la tierra para los campesinos, en educación, en salud, y también podemos tener seguridad, o si tenemos seguridad vamos a aplastar los procesos sociales. No, la mejor manera, pues eso es una versión de la izquierda, y yo la comparto, es la mejor manera de tener seguridad es tener una sociedad más estable socialmente, porque hay de todo, digamos. Nosotros, pues, hay, digamos, violencia generada por la pobreza, no solo por la pobreza. Aquí, por ejemplo, hay una violencia generada por la riqueza del narcotráfico. Claro, claro. O sea, la riqueza también genera violencia y los negocios ilegales generan violencia. Dos renglones de la economía colombiana principales generan mucha violencia, que son el narcotráfico y la minería ilegal del oro. 70% de la minería ilegal del oro, de la minería es ilegal. Entonces, en Colombia no solo genera la pobreza, sino también la riqueza ilegal genera violencia. Nosotros tenemos que encontrar un camino. Y fíjense que la idea, en eso podríamos ponernos de acuerdo todo el país, cómo meterle la mano a la riqueza ilegal como fuente. Y hay que meterse. No nos ponemos de acuerdo seguramente con la derecha para decir cómo le metemos la mano a la inequidad social y cómo llegamos a un acuerdo por eso. Ese no es un acuerdo, digamos, que le guste mucho, pero puede que no le guste ese tema, pero puede que a la derecha le guste el tema, una derecha sensata, de meterle mano a la riqueza que genera violencia, porque tenemos que encontrar un camino para formalizar el oro. Tenemos
encontrar un camino para ponerle freno a la ilegalidad y a las organizaciones criminales en la explotación del oro. Tenemos que encontrar un camino para reducir el tráfico de estupefacientes, y eso sí lo podemos hacer por acuerdo, y lo debemos hacer por acuerdo, y en eso yo creo que hay gente en la derecha que puede caminarle a eso. Y ya esos procesos que una vez se hicieron con el ELN, con las FARC, bueno, que ellos quedaron, las FARC sí lo logró, pero el M-19, el PRT, el Quintín, el EPL, esos procesos, ese modelo de procesos ya no, o todavía son válidos. Ya no, porque el mundo va cambiando. Nosotros, por ejemplo, fuimos afortunadamente destinatarios de amnistías e indultos. O sea, uno podía no pasar, como no pasé yo, por un tribunal de justicia. Pero tuvo la amnistía y el indulto, en corriente. Porque tuve la amnistía y el indulto, y eso pues fue un momento, eso se hacía en los procesos de paz. Lo hicieron con el M-19, lo hicieron antes, incluso daban amnistías sin firmar un acuerdo de paz. Imagínense. En el país se dieron amnistías, eso. Se dieron amnistías y se dieron olvidos, porque aquí le sacan a uno, no, porque mire la alcahuetería con estos grupos nuevos, mire lo que han hecho. Señores, usted es nieta de un dirigente liberal muy importante y usted es, su tío abuelo también conservador, fue muy importante. ¿Qué hicieron en la violencia de los años 50? Que eran 250.000 muertos. Y una violencia tan atroz como esta, ¿qué hicieron? Señores, no solo se amnistiaron, se perdonaron sin siquiera hacer amnistías. Amnistiaron a unos guerrilleros liberales por ahí, pero el general fue un perdón y olvido. Y arrancó el Frente Nacional. Señores, ¿cómo así? Yo a veces discutía con una señora muy notable que no puedo mencionar porque como ahora estamos en esta cosa de que censuran mucho cualquier intervención política, aún de una persona como yo que no pertenezco al gobierno. Pero decía, ¿tú cómo dices esas cosas? Tu abuelo fue parte de ese proceso de perdón que se hicieron, ahora tú no quieres perdonar. Pero ese es el punto, son puntos, la historia nacional ha vivido pues de todo. Aquí nos hemos perdonado tantas cosas y nos debemos seguir perdonando. ¿Sobre qué? Sobre la base de que se construya la verdad y que haya un proceso de reconciliación. Y que echemos para adelante. Que echemos para adelante. Perdonar es una cosa capital para mirar hacia el futuro. Muy bien. Vamos a hacer la última pausa, maestro León, y ya regresamos para nuestras conclusiones aquí con León Valencia en Entrevistas con Alma de País. Ya regresamos. Si viste que el salario mínimo ahora es vital. Claro, si por fin nuestro tiempo tiene el valor que merece. ¡Cumplimos! El salario pasó de mínimo a vital y hoy es de 2 millones. Además, con la reforma laboral, logramos que volvieran los derechos de los trabajadores, jornadas justas y domingos y festivos reconocidos. Esta vez sí me tienen en cuenta. Y eso se siente distinto. Con dignidad cumplimos. Gobierno de Colombia. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estamos en Entrevistas con Alma de País, aprendiendo con León Valencia, sobre todo mirando nuestra realidad, una realidad en que todos tenemos que poner algo, somos parte de la solución, todos somos parte de la solución. ¿Usted cree, maestro León, que la democracia está en riesgo? Francisco, primero, ¿qué se le ocurrió este nombre tan bonito para este programa? Con Alma de País, Entrevistas con Alma de País. Bello, ¿no? Bello, ¿no? Muy bello, muy bello. Eso es No fui yo, ya venía pero bien bacano. Sí, bacano, ¿no? Eso es un gran título, un gran nombre para un programa. La democracia colombiana siempre está en riesgo, porque es como, y a veces están cuidados intensivos. Hubo un momento en que, ¿cómo te parece, Francisco, que nosotros documentamos eso? 138 parlamentarios fueron vinculados a un proceso de relación con los parlamentarios, de que obtuvieron las curules patrocinados por la violencia y por la plata de los parlamentarios. Eso fue probado y los señores llegaron a la cárcel. 89 fueron condenados. Exacto. Y 39 más
fueron investigados y exonerados o se les vencieron los términos, pero fueron vinculados, de 263 parlamentarios. En ese momento también le pusieron a la candidatura presidencial que ganó en primera vuelta 1.800.000 votos y por eso desbalancearon todo. Nosotros hicimos esa investigación académica y luego eso se probó judicialmente. En ese momento estaba en riesgo, pero en riesgo la democracia, porque era prácticamente, era la toma, digamos, del Congreso y la toma de las instituciones por parte de una fuerza ilegal y violenta. Y salimos de eso, salimos gracias a la justicia, a la Corte Suprema de Justicia, y que se fue creando también una opinión. Había una Corte muy progresista y la Corte Constitucional igualmente. Hemos estado en riesgos de una segunda reelección, y la tumbó la Corte Constitucional. Se impusieron las instituciones. Se impusieron las instituciones. Hemos estado en riesgo muchas veces. Hemos estado en riesgo también, hay que decirlo, por la violencia guerrillera, pues porque hubo una ofensiva guerrillera para tomarse el poder y eso era poner en riesgo la democracia. No sabemos cómo se iba a gobernar después de un asalto al poder por vía de las guerrillas. Eso también hay que decirlo. En este momento, ¿qué amenaza más la democracia? A mi modo es la nueva derecha, impulsada por Donald Trump, porque hay un respeto a la prensa, un irrespeto a las instituciones, hay una idea de que por la razón o por la fuerza, hay esas ideas que están de destripar al contrario. Esas cosas ponen en riesgo esta democracia. Ahora, ha mostrado fortalezas muy grandes y ya no es posible hacer cosas tan fácilmente. ¿Por qué? Porque las fuerzas están muy equilibradas. Si uno ve en el juego político colombiano, es que hay la mitad del país está con la izquierda, la otra mitad está con la derecha, o para decirlo, hay 3/3, para decirlo mejor, hay un tercio más en el centro que va para allá y va para acá, hay una izquierda y hay una derecha que representan al país. Hay 3/3 en el electorado, entonces no es tan fácil que se le ocurra una aventura a la izquierda, una aventura dictatorial, no es tan fácil, no se le puede ocurrir, pero tampoco se le puede ocurrir una aventura dictatorial a la derecha, no es tan fácil que se le ocurra. Puede ocurrírsele, pero tendrá frenos muy grandes porque hay unas fuerzas en el centro y una fuerza en la izquierda que le pondrán, digamos, un muro de contención a eso. Entonces, Colombia tiene riesgos, pero Colombia tiene fortalezas en lo que es la sociedad colombiana hoy, en la manera como se han distribuido las fuerzas políticas del país. Entonces yo estoy confiado en que podemos salir de estas circunstancias y claro, esto ameritará mucho debate, mucha controversia, mucha idea. Nosotros los analistas nos gusta esto, que haya tanta movilidad de ideas, porque nos permite, digamos, ensayar nuestros juicios, nuestros análisis, estudiarlos y poder hablar en todos estos programas, estas ideas y escribir libros, escribir columnas. Eso es como para nosotros el oficio. Ese empate no es muy complicado en el sentido de que ninguno puede gobernar bien, porque el otro siempre lo va a bloquear. Seguimos en un empate muy aburridor, ¿o no? Pues eso no lo puedo decir yo, que me ubico más en la condición de analista. Eso lo resienten mucho cada corriente política. Por ejemplo, la corriente política de la derecha, cuando no puede hacer cosas, pues cuando no pudo pasar la reelección, pues no le gustó. No le gustó, como pasamos la segunda reelección, no pasamos. Eso, pues, eso fue muy duro para ellos. También a la izquierda le duele, porque, por ejemplo, ha podido hacer unas reformas que impulsó y no le permitieron hacer reformas, o parte de las reformas que ha impulsado. Eso le duele a la izquierda y dice, no nos dejaron hacer estas cosas. Pero también sirve como discurso, porque dice, yo quería hacerlas, y no me dejaron, no tuve las fuerzas para hacerlas. Convoco a la población para que meta un poquito más la fuerza en esta corriente política y podamos sacar esas reformas, que eso es lo que se está buscando. Y lo premian de alguna manera cuando le creen
que sí, que va a seguir con las reformas y que le pueden hacer eso, o al contrario, digamos, le dan más impulso a la derecha porque creen que su juego es importante. También tiene que ver, desafortunadamente, a veces se niega eso, pero también tiene que ver con la distribución social y de clases, pues porque pues hay unos potentados que se benefician con unas cosas y unos pobres que se perjudican con otras, y ese es el juego en la sociedad. Pero se ha logrado equilibrar, ¿no? Ya hoy la gente tiene platica en el bolsillo, ya hay mucha gente que gana su platica, que ya tenemos un salario mínimo vital que ya nos pone en otro plano, o sea, ya hay platica y ya hoy la gente económicamente creo que ha subido, ¿o no? Esa fue una medida muy audaz de Petro, es que poner 23.7 de alza en el salario. Un golazo. No, eso es que finalmente es el único acuerdo nacional que pudo conseguir Petro, porque primero se enfrentaron a él y después todo el mundo, los que estaban en la oposición, los gremios, los políticos, todos recularon y dijeron, no, mejor dejemos eso que puso Petro y nadie se atreve a tocar eso, porque es que eran 2 millones de familias, era un poco de gente que fue favorecida por eso y que le colocaron 2 millones de pesos en su casa, entonces eso es distinto. Claro. La otra cosa es que siempre se vendió la idea de que fortalezcamos al rico, quitémosle, por ejemplo, horas extras y la famosa estabilidad laboral, quitémosle esas cosas y fortalezcamos al rico que ahí se va creciendo, como el desarrollismo. Y la otra teoría, hombre, démosle plata a todos y al que tiene menos, démosle plata y al trabajador, para que invierta más, para que mueva la economía. Esa tesis se está imponiendo. Sí, eso se lo inventó un asesor de Lula. Se inventó una fórmula que dice, lo tradicional es que digan que hay que crecer para repartir. Entonces ellos invirtieron la forma, hay que repartir para crecer. Repartir para crecer. Y ese es creo que se le inventó, fue un catedrático de Harvard. ¿De los Chicago? Que fue asesor, es un brasileño que fue asesor estratégico, que tenía ese nombre, asesor estratégico de Lula, y se inventó la fórmula, hay que crecer, no, hay que repartir para crecer, contraria a la tesis de que hay que crecer para repartir. Y eso le dio vuelta a la economía brasileña, tanto que sacaron 30 millones de pobres de la pobreza. Y aquí se está viendo. Y aquí se está viendo. Y lo otro es que hoy mucha gente, lo digo inclusive en mi caso, mucho pelado que viene de hogares muy humildes, pero logró llegar a su... Antes el ser bachiller era muy importante, ¿no? En la anterior generación, en nuestros papás, los abuelos, ser bachiller era importantísimo. Ahora los hijos de los obreros, los hijos de los campesinos, de lavanderas, hoy han logrado llegar a la universidad, tener sus posgrados, a hablar varios idiomas. Nos estamos subiendo en la pirámide y eso nos cambia también. Sí, la educación es el diferencial de hoy. Total. La educación y el conocimiento. Como fue la posesión de tierras en el medioevo y en el feudalismo, como fue la posesión de industrias en el mundo capitalista inicial y en el mundo industrial. Ahora, lo que hace el principal generador de igualdad o desigualdad es el conocimiento y la educación. De manera que si usted logra hacer una educación universal, gratuita y de calidad, puede igualar más las sociedades. ¿Cómo ve la tecnología ahí, profe? Ahora esa es una de las cosas que hay una gran preocupación, porque la desigualdad se está generando hoy entre los países por el acceso a la tecnología. Entonces, el gran salto de China, por ejemplo, en la inteligencia artificial, es lo que la tiene disputándole a Estados Unidos digamos, el liderazgo mundial. Y claro, digamos, en China hay 600.000 personas dedicadas exclusivamente a hacer desarrollo de inteligencia artificial. En Estados Unidos hay 300.000 dedicadas a buscar desarrollos de inteligencia artificial. Es decir, que es una dedicación exclusiva, eso se va expandiendo. Y claro, son los países que están a la vanguardia en eso. Y para todo, porque ahora ve uno, pues, en China,
que están, mediante inteligencia artificial y drones, están produciendo grandes cantidades de alimentos en unas zonas inaccesibles por vía, digamos, mecánica o por vía, digamos, de presencia física en esas grandes Siberias de China, y eso pues produce una cosa distinta y además protege el medio ambiente. Y uno dice, bueno, Colombia, ¿cómo está? Colombia, ¿cómo va ahí? Y en Colombia estamos muy atrás y es lo que crea todas estas desigualdades. La educación sí realmente iguala las fuerzas, ¿no? Iguala las fuerzas. Y hay mecanismos que no son mecanismos... No las armas, la educación. No, hay mecanismos para lograr eso. Los japoneses metieron un tema que era utilizar las herencias, dejar solo una parte de la herencia a los grandes personas que acumulaban mucho dinero en su vida. Les dejaban el 30% a las personas sus familias, y el otro iba al Estado para invertir en educación. Y es una de los países que lograron vanguardias en eso. También hay mecanismos, esto también lo propone Mangabeira Unger, que es este catedrático de Harvard, propone que un gravamen a las herencias dedicado y destinado a la educación y a los avances del conocimiento y de la tecnología. Nos queda pendiente el tema de la salud, que de todas maneras sigue la reforma tristemente no pasó, una reforma que realmente era muy interesante. No sé cómo lo vea usted ahí, profe, si logramos no darle la salud al sector privado, pero lograr una cosa equilibrada entre el público y el privado. No sé cómo lo vea la parte de la salud. Y la reforma que nos quedó pendiente. Pues ya hizo el gasto, Petro, que el gasto, y ese es un costo muy alto de confrontación en el tema de salud, para meter otra vez el concepto de que la educación, la salud debe ser un servicio público. Un derecho. Y un derecho y no un negocio. Esa pelea la dio y la llevó hasta un lugar. Hay intereses económicos muy pesados y ahí están detrás todos los grandes grupos económicos. Y lo que se dice ahora es, después de esa gran confrontación tiene que venir un proceso de concertación que permita equilibrar, como dices tú, las cargas, y es cuánto participan los privados y cuánto controlan y dirigen la salud los entes públicos. Y que el Estado tenga control. Porque pone la plata. Claro, si y pone ahorita no la puede controlar. Si pones 100 billones de pesos... Pues que me expliquen en qué se están gastando los 100 pues billones. Tiene todo el derecho a ver cómo se gastan. ¿Cómo está el sistema? No tiene el Estado el control sobre el dinero. No, todavía no lo ha podido conquistar. Increíble. Que gane la democracia, mi querido profesor León. Por supuesto. O sea, tenemos un país donde cabemos todos, donde podemos sacar esto chévere adelante. Ya es un país grande, sí, importante digamos, en el escenario latinoamericano. Ciérreme con un mensaje de esperanza, que es que a veces nos decimos, no, es que esto ya, no, tenemos mucho. Es que la esperanza le tiene que ganar al miedo, porque a veces las campañas electorales y la confrontación se la toma el miedo, y se utiliza el miedo como el ariete para ganar elecciones o para arrinconar al contrario. Tenemos que lograr que la esperanza se convierta, entusiasme, que la esperanza también sea un sueño. La esperanza le tiene que ganar al miedo. Nos ha hoy concluido el profesor León Valencia. Muy sabrosa la charla. Nos quedan faltando cosas. Siempre nos quedaremos en punta. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Vamos por esa paz, vamos por esa paz. Y un saludo a todos los que nos van a ver o nos ven. Bueno, claro que sí. Que triunfe la paz, que triunfe la democracia en un país donde cabemos todos, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, profe León Valencia, gracias y nos seguimos viendo aquí en este bello nombre, Entrevistas con Alma de País. Hasta entonces.
contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.